Bienvenidas a Radio Global Coach and PNL, a nuestro espacio Mujeres Líderes América, un lugar donde encontrarás a todas esas compañeras que siempre te hubiera gustado escuchar y aprender de ellas. Todas han generado un gran impacto en su especialidad. Mujeres Líderes América, aportando valor a la sociedad, conectando personas. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde os encontréis. Hoy tenemos con nosotras a una compañera, Gabriela Vargas Gómez. Politóloga, consultora, capacita mujeres, es periodista y es coautora de un libro. Bienvenida. Muchas gracias, Maribel, y muchísimas gracias a Mujeres Líderes por darme este espacio. A ti por todo lo que estás trabajando a nivel de las mujeres y realmente muy importante para mí es que también estás en una red de tu especialidad para que haya muchísima más visibilidad de politóloga. Creo que eso es muy importante, sobre todo porque tratas los derechos humanos. Pero ¿de dónde surge tu interés por abordar el tema de los derechos humanos en las mujeres, de las mujeres? En mi caso, Maribel, pues de la propia experiencia. O sea, crecí en una familia donde, bueno, pues los mayores eran hombres, mis 3 hermanos mayores, y las reglas se dictaminaban conforme ellos, lo que les gustaba, lo que querían jugar, y desde ahí las distinciones, ¿no? De qué corresponde hacer en la casa según lo que dictaminan los hombres, que eran los mayores, y las mujeres que nos teníamos que quedar calladitas y teníamos que jugar lo que ellos querían y comportarnos además muy bien y no levantarles la voz a los propios hermanos, ¿no? Entonces una cuestión de autoridad muy fuerte. Y me parece que todas las mujeres de alguna u otra forma nos hemos enfrentado, ya sea en la familia, ya sea en la escuela, en los trabajos, en la sociedad en general, ya sea por lo que nos gusta, por cómo nos vestimos, por lo que elegimos estudiar. De hecho, si elegimos estudiar, todavía hay comunidades que cuestionan si las mujeres deben hacerlo o no, si se deben de casar o no. Entonces, hay muchos patrones a nivel social, cultural, que dictaminan de alguna forma lo que se espera de que debe de ser la mujer. Y creo que desde esa vivencia que te comparto y lo que posteriormente tuve como experiencias profesionales, pues me hicieron ver que había una situación que no era normal, que no era normal que se hiciera esa distinción en relación a nosotras, y de ahí nace mi interés por empezar a explorar el tema de los derechos humanos y en particular la situación de las mujeres, Maribel. Bueno, creo que realmente todas y cada una de nosotras, siendo mujer, nos hemos identificado con tus palabras. Realmente en la educación que nos han dado, yo tenía a mi hermana, pero cuando íbamos en familia, quien se levantaban eran las mujeres, cocinar las mujeres, hacer una serie de cosas con la prudencia al hablar. Estamos avanzando gracias a estas conversaciones, Gabriela, que haces, que puedes conversar desde la experiencia, sobre todo para que todas las personas y todas las mujeres se den cuenta que ha pasado, hemos mejorado y tenemos que seguir mejorando. Una gran realidad. Pero ¿por qué especialmente en la política? ¿Y qué situaciones son las más frecuentes que impiden a las mujeres que ejerzan sus derechos en este ámbito? Fíjate que tuve la fortuna, Maribel, de empezar muy joven a trabajar en una institución que di mucho, el Tribunal Electoral, y curiosamente entré en una coyuntura en que se estaba debatiendo a nivel nacional que se diera un mayor porcentaje de presencia en la política a las mujeres. Había eventos sociales en la institución para que se hicieran esas mesas, y me llamó mucho la atención cuando, al preguntarle a un líder de un partido muy importante, porque en ese momento todos eran hombres, los líderes de los partidos del país, ¿sí?, que se les preguntó respecto a esta iniciativa, de alguna manera incluso un poco burlona, él contestó a los periodistas que de dónde iba a sacar a mujeres para participar en la política si no estaban preparadas, ¿no? Estoy hablando de una discusión de hace 25 años, ¿no? Entonces, qué afortunado
que hemos avanzado, pero sin embargo esta resistencia que te señalo como una expresión, además que le salió muy natural el decirlo, cuestionar si había mujeres o no capaces para ejercer la política, ha sido una constante. Claro, ha adquirido distinta modalidad y los argumentos han variado en cuanto a por qué las mujeres deberíamos o no estar en el ámbito de lo político, ¿sí? Y bueno, pues yo te diría que en esencia, y obedece principalmente y antes que por una cuestión de género, porque es el ámbito del poder, es el ámbito de las decisiones y donde se determina de qué manera va a vivir la sociedad. En función de eso, pues quieren ser muy pocos y si son varones, mejor. Las mujeres, la historia lo dice, tienen en su gran mayoría una perspectiva distinta de lo que debe ser la política. La verdad es que es muy importante. Eran frases que salían de manera natural. Gracias a Dios, cada día hay más mujeres que trabajan en la política, que expresan su manera de verla, y yo creo que es una sinergia que colabora muchísimo para que todos los países puedan avanzar y sobre todo para sentirnos representadas. ¿Hay mujeres líderes en la política en el mundo que hoy podamos tener como referente? Sí, me parece que tenemos afortunadamente muchas y además muy diferentes todas ellas, ¿no? O sea, por supuesto que cuando hablamos de Angela Merkel, pues imagínate la canciller alemana que llevó a su país a un estadio de bienestar, claro, como todos los países con problemas, y que además le tocó estar, por ejemplo, en una coyuntura tan dura como fue la del COVID, donde se manifestaron distintos tipos de liderazgo para enfrentarlo y donde afortunadamente otras mujeres en Finlandia, en Dinamarca, dieron a conocer unas estrategias distintas, mucho más humanas para enfrentarse a una pandemia mundial, ¿sí? Dejó ver que el liderazgo femenino es mucho más sensible y mucho más humano cuando tiene que poner en juego decisiones de naturaleza económica y social, dando siempre mayor peso a preservar y a cuidar la integridad humana. En ese sentido, yo creo que vale mucho destacar la función de muchas mujeres, porque yo quisiera hacer aquí un distingo, Maribel, y es que puedes tener poder por el cargo que ostentas, pero también como mujer puedes ser líder y puedes tener poder por la manera en que manifiestas, interiorizas y proyectas una idea socialmente, ¿no? Te pongo otro ejemplo, a mí me gusta mucho citarlo, hablando de mujeres en política. En México en 2018, una mujer indígena, Marichuy, ¿sí?, logró aglutinar miles de firmas alrededor de ella para ser candidata a presidencial. Fíjate nada más que siendo las comunidades indígenas un sector en donde a veces no se reconoce tampoco los derechos de las mujeres, el caso de Marichuy llama mucho la atención porque además fue postulada por casi 60 grupos indígenas distintos que la apoyaron y que era una mujer con un liderazgo muy fuerte, que desafortunadamente no llegó a ser candidata por resquicios de la ley que ponen muchas trabas en cuanto a los registros de las candidaturas independientes. Pero sin duda son liderazgos diferentes que te hablan que las mujeres pueden tener mayor presencia y voz, no solo por el cargo que ostentan, sino por la fuerza y representación que pueden tener en una comunidad, como es el caso de Marichuy, que es el que te estoy compartiendo, y otras mujeres ya que propiamente por su ejercicio, Michelle Bachelet en Chile, ¿no?, que también tuvo 2 periodos que hablan muy bien de su gobierno y que además llegó a instancias internacionales como la ONU. Bueno, son distintos liderazgos de mujeres que se dan de distinta forma, pero que la consecuencia natural es dejar una enseñanza social y sobre todo un precedente muy importante, Maribel, hay que decirlo, para que las nuevas generaciones tengan esas referencias y sepan que claro que se pueden estar ahí y pueden tomar decisiones para bienestar de su comunidad. Creo que es muy importante no solo los datos que estás dando,
sino que nos escuchen, que aprendan política, que compartan sus ideas, que trabajen en ello. Y me parece una labor extraordinaria, no la conocía, la de Marichu, y creo que es muy importante el trabajo que hizo. Siendo mujer, abrir los ojos para que se unieran y se levantaran voces. Y eso es gran parte muy importante. ¿Los liderazgos de las mujeres en la política son diferentes a los de los hombres? Sí, sí, mira, no lo digo yo, lo dice la ONU, que la mayoría de las mujeres que llegan a cargos de envergadura, como son los ministerios, como son las presidencias en los países, cuando ejercen política pública, cuando hacen su agenda de gobierno, tiene un impacto mucho más social que la agenda que suelen impulsar los varones. En ese sentido, yo te ponía como referencia lo que sucedió en el COVID. Llama la atención que la que entonces era presidenta en la Unión Europea incluso llamó la atención a países europeos de estar bloqueando medicamentos y lo dijo a la luz pública y los denunció públicamente y llamó que esa era una política totalmente contraria a pensar en el interés de la gente en una situación tan álgida, ¿no? Entonces, ese es uno de los tantos ejemplos que podría yo contar de que las mujeres en el ejercicio del poder, en primera dicen lo que piensan, ¿sí? Y lo dicen en alta voz, tratan de materializar los proyectos que dan un beneficio a la comunidad de manera directa y son menos, que no digo que puedan estar exentas, pero son mucho menos propensas a actos de corrupción que las alejen del sentido social para el que ellas se han dedicado en el caso de la política. Entonces, sí podemos decir que hasta hoy, porque además todavía falta que lleguen muchas mujeres al ámbito de la política, lo que tenemos como referente es que quienes han llegado le han dado esta distinción de visión social a un ejercicio que, bueno, pues nació para esos fines, ¿no? La política debiera obedecer a servir al bienestar común. Ese es el ideal, pero en la práctica desafortunadamente nos encontramos con situaciones como las que estamos viviendo en la actualidad, de conflictos bélicos desatados sin mayor razón y que tenga como un eje el bienestar de la sociedad, sino intereses particulares. Creo que es verdad que la representación y la expresión es importante y que no haya tanta corrupción. Yo creo que una mujer que sube le ha costado muchísimo subir. Tardan realmente en tener los apoyos, visto desde fuera y no siendo especialista en el tema. Trabajáis mucho, estudiáis mucho, no paráis de estudiar y hay que defender siempre las ideas dos veces, una para que nuestros compañeros las entiendan y para que los demás vean que realmente en su mentalidad no se va a dejar de lado, que lo que se está proponiendo realmente se va a hacer. ¿Estamos más cerca de alcanzar la paridad en la política y cuáles son los retos que es? Fíjate, Maribel, que me parece que estamos cada vez avanzando más, ¿no? No lo suficiente, diría yo. En México sí ya tenemos la paridad, o sea, ya es constitucional, ya hay mecanismos para hacerla valer, ya tenemos un Congreso paritario, el Senado, la Cámara de Diputados, ya va a hacerlo también los organismos autónomos y la administración pública en general, pero todavía no llegamos hasta allá. Pero la ley ya lo prevé, ya está determinado por la propia Constitución. Siguen siendo culturales porque las resistencias se hacen presentes de mucha forma y es justo de lo que hablo en el libro del que he tenido la fortuna de ser coautora junto con Silvia Palazuelos, ¿no? La violencia política contra las mujeres, el precio de la paridad en mi país. Y es precisamente que no es una cuestión de número, porque podemos estar representadas en 50% igual que los varones en los órganos legislativos, pero por ejemplo podemos estar ahí sin tomar una sola decisión y ser parte de las comisiones
que dictaminan la política pública del país, ¿no? Entonces, podemos estar ahí para votar los asuntos y además, bueno, si el coordinador de la bancada te dice que votes en tal sentido, pues solo levantas la manita, ¿no? Entonces, me parece que lo que no hemos llegado, además de esta serie de obstáculos que se establecen para que seas un número, pero no seas realmente de quien acciona el mecanismo para que cambien las cosas, pues lo que se llama la realidad sustantiva, ¿no? La paridad sustantiva, que es tener incidencia. Creo que nos falta mucho para tener incidencia. Entonces, hay muchas cosas que trabajar que evidentemente no solo se desprenden de la ley, Maribel, sino que se tiene que trabajar comunitariamente. Y aquí lo que tú señalabas hace un momento, que decías, a las mujeres nos cuesta mucho trabajo llegar a todos lados, en la política, en el servicio público, en las empresas, o sea, siempre nos cuesta trabajo llegar y se nos ha hecho creer que requerimos ciertos méritos para llegar y que requerimos ciertos méritos si queremos ganar lo mismo que los varones y requerimos ciertos méritos para llegar a las mismas posiciones que ellos. Me queda muy claro y desde el punto de vista de los derechos humanos que no necesitamos méritos en alcanzar algo en cuanto a personas, ¿sí? En cuanto a requisitos que se establezcan para cargos y para puestos, esa es otra discusión. Pero como personas estamos en condición de igualdad y eso solo por ese simple hecho se nos debe de reconocer la igualdad. En función de eso, sí, la carrera siempre es más difícil para nosotras por un rezago histórico, ¿no? Que no lo vamos a revertir ni con que la paridad esté en la Constitución, sino es una serie de cambios en la educación, en nuestras familias, en incluso dejar sentado en el seno familiar nuestra autonomía y el respeto a nuestras decisiones, que a veces parece fácil, pero no lo es, Maribel. No lo es en absoluto. Creo que estoy totalmente de acuerdo contigo en lo que estás diciendo y algo muy importante, el trabajo, estas conversaciones que lleguen no solo a las mujeres, que lleguen a la familia. Hay que empezar a trabajar para llegar a esta igualdad desde la familia, que se entienda, que se comprenda y esa base que es la familia hará que a la larga todas estas situaciones mejoren. Pero realmente queda bastante trabajo por hacer y hay que hacerlo, aunque hayamos avanzado mucho. Pero la familia es un punto muy importante, el demostrar nuestra independencia, el que a veces antes dejábamos que nuestra pareja o la familia fuera más importante que lo que nosotros pensábamos que teníamos que hacer y que se vea la igualdad en todo esto. Es un trabajo y es unas semillas que se están creando para que las compañeras, las niñas, las hijas, lo que hoy son hijas, que es nuestro futuro, realmente tengan una oportunidad real. Las mujeres cambian al asumir el poder y los hombres, ¿es lo mismo el poder y el liderazgo para ti? Del buen liderazgo se desprende el poder, te diría, ¿no? O sea, hombres o mujeres que llegan a ser líderes, evidentemente por esa fuerza de su voz y por la manera de llevar a cabo o concretar una iniciativa, adquieren poder. O sea, entendiéndose el poder en la manera en que los otros te siguen, las otras te siguen por lo que representas. Y cuando se tiene ese poder se pueden hacer muchos cambios. Me parece que estamos en el tránsito en que las mujeres estén desarrollando su propio liderazgo. Es decir, cuando empezamos a incursionar en el espacio de lo público, no solo de la política, sino en el espacio de lo público en general, nuestra comunidad, en corporativos y demás, es cierto que las únicas referencias que teníamos en su mayoría eran varones. Entonces, reproducíamos de alguna manera lo que veíamos que podía ser un liderazgo, incluso en formas que no pudieran ser tan empáticas con los equipos, ¿no? Dicen que muchas veces nos masculinizamos también para ejercer el poder o no ser desbancadas o cuidar una posición que nos ha costado mucho llegar, ¿sí? Sin embargo,
ha habido un cambio que yo lo percibo, tengo la fortuna de trabajar luego con colectivos y hay una acción que identificamos, la sororidad entre las mujeres, que se está dando. Y esto está favoreciendo que nos vayamos apoyando unas a otras en ambas situaciones, tanto en situaciones de peligro como la violencia doméstica, desafortunadamente, y la violencia social en contra de nosotras. Ya tenemos mecanismos solidarios de comunidades para pedir ayuda, pero también ya hemos generado redes, digo, Mujeres Líderes es una de ellas y hay que decirlo con todas sus letras, para cómo vincularnos entre nosotras y apoyarnos, ¿no? Cada una desde su campo de conocimiento. Entonces, lo que quizá una no sabe, lo sabe otra, o quizá una tiene una información que la otra no la tiene, pero que la puede aportar. Quizá alguien no conoce a una persona que la otra sí necesita conocer. Entonces, lo que está cambiando o lo que es más notorio en el liderazgo de las mujeres es que yo percibo que hay esa sororidad por apoyarse, por impulsarse, por acompañarse y por extenderse la mano cuando es necesario en aras de que sigan avanzando unas y otras para alcanzar sus metas. Entonces, sí logro ver esa distinción, aunque también hay que decirlo, se están generando nuevas masculinidades, ¿no? Entonces, los avances que hemos tenido las mujeres en el ámbito político y en el ámbito social es porque también hay hombres que están empáticos con la causa de las mujeres y que entienden a la misma. En ese sentido, han apoyado y han ayudado y están generando una forma diferente de liderazgo que también los descarga, ¿no?, de esas expectativas que se espera sea el liderazgo de los varones. Creo que como sociedad estamos avanzando y si bien es cierto, los pasos son muy lentos, los liderazgos también se están articulando de manera distinta y qué bueno que sea así. O sea, no acartonemos esa imagen de liderazgo, la autenticidad de cada quien en lo que hace y la manera de proyectarlo se está valorando cada vez más y qué bueno que así sea, Maribel. Creo que es muy importante porque el apoyo de los compañeros, de los padres, de los hombres, es fundamental para también que se alcen nuestras voces y sientan y se cambien muchas cosas o se modifiquen, como lo que hablábamos de lo de la educación en casa. Pero la educación nos prepara para ser políticas y líderes. No, me parece que no, ¿sí? Porque la educación nos prepara para tener una formación y para tener referencias que nos permitan avanzar en lo que queremos hacer. El liderazgo se tiene que trabajar desde adentro, ¿no? Me parece que el liderazgo tiene que iniciar con una convicción que lo que somos y lo que aportamos a nuestra comunidad es valioso. Entonces, si no tenemos esa convicción, no podemos ejercer un liderazgo. Tal vez podamos imponer un liderazgo en función de la estructura en la que estemos desempeñando una función. Es por imposición, se puede decir que es un liderazgo, pero un liderazgo auténtico parte de nuestra convicción de estar haciendo lo correcto en la manera en que puede ser un algo más, un dar a los otros. El liderazgo tiene sentido en relación a los otros. Entonces, sí me parece que la autenticidad de un liderazgo tiene que empezar de un trabajo interno y de nuestra convicción de aportación en lo personal y en lo social de lo que estamos haciendo, Maribel. Bueno, Gabriela, creo que queda muchísimo trabajo por delante. Es muy importante que hayas puesto tu visión para que vean que se puede lograr, que se puede hacer y, sobre todo, una línea de cambios que hay que hacer. Y el liderazgo nace desde el interior porque nace desde la fuerza para poder transmitir a los demás algo que a veces es un poco complicado, pero les ayuda a romper esquemas.
Me gustaría que me hablaras un poquito del libro y dónde lo pueden localizar o comprar, de Violencia política contra las mujeres, porque pienso que es vital que puedan encontrarte. Sí, mira, en el libro justo hablamos, mi colega Silvia Palazuelos y yo, acerca de qué sucedió cuando se estableció el principio de paridad en el país, cómo lo vivieron las mujeres a partir de que con ese principio creyeron que se caminaría mucho más fácil en el camino a tener representación política. Y desafortunadamente lo que damos cuenta en el libro es todos los obstáculos a los que ellas se enfrentaron, ¿no? En 2014 fue esta reforma y hay muchos obstáculos que ellas se enfrentan. Uno, el doméstico, que ya te decía, desde que las parejas las cuestionan si deben hacer esa actividad o no, los hijos les reclaman que van a descuidar a la casa, que ya no los atienden, ¿no? Y esos son los cuestionamientos domésticos, pero luego empiezan los de las comunidades, que en razón de que se creen competentes para asumir un cargo de esa naturaleza, si siempre ha sido otra persona, si siempre ha sido otra familia. Y pareciera mentira, pero al interior de sus propios partidos políticos en los que ellas militan, sufren distintas amenazas y agresiones para que dejen de lado sus aspiraciones políticas, ¿no? Hay mecanismos tan burdos como hacer las reuniones de militancia a las 10 de la noche cuando ellas tienen que estar en su casa porque están preocupadas por sus hijos, porque son madres solteras, porque tienen que recogerlos, hasta unos más graves como no darles el financiamiento para sus campañas, no darles espacio en los medios, amenazar a sus propias familias para que desistan en sus aspiraciones y casos muy graves, ¿no? Donde incluso ha habido secuestros en mi país a las mujeres que aspiran a cargos políticos. Entonces, el camino no lo tienen nunca fácil, ¿no? Puedo decir que ahora lo es más, pero no lo ha sido desde que ellas han intentado o han querido llegar a los cargos públicos, incluso teniendo altas posiciones en la política, suelen estar muy condicionadas a lo que los dirigentes varones de los partidos les dicen, a las directrices que les dan para ejercer una política pública. Entonces, desarticular este sometimiento a quienes siguen teniendo el control y el ejercicio del poder, como son en el mundo la mayoría de los hombres, no es un proceso fácil, ni para las que quieren llegar, ni para las que ya están, ¿no? Porque siempre tienen esos cuestionamientos y siempre hay mecanismos para no hacer escuchar su voz, que eso también es muy importante, hacer escuchar la voz de las mujeres que están en el espacio público. Entonces, es de lo que damos cuenta en el libro, cómo el proceso de vivir una reforma de este calado que garantiza un derecho fundamental para las mujeres, en la realidad se encuentra con toda esta serie de obstáculos, ¿no? Entonces, el proceso, cómo lo han vivido y cómo hemos avanzado, está documentado desde las experiencias de ellos, lo que han hecho las instituciones y, por supuesto, todos los retos que seguimos teniendo enfrente. Y aprovecho para decir que la consecuencia de toda esta lucha, bueno, tenemos 2 mujeres por primera vez en la historia para candidatas a la presidencia del país. Entonces, abonamos que tendremos una mujer presidenta en México. Gracias, y hay que decirlo, a todos estos colectivos feministas y mujeres de la política que han trabajado juntas para que así sea. Bueno, darte muchísimas gracias por compartirlo, por descubrir nuevas ideas, por animar a que alcen la voz, a que estudien, a que se preparen y que realmente represente la mujer una parte importante, superando las trabas y los miedos. Gracias también por el libro, disponible en Amazon para cualquier persona que lo quiera comprar. Y te enlazo para la próxima vez que tengas algo que comentarnos y compartir
momentos contigo. Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias, Maribel, a María Mujeres Líderes. Gracias por el espacio y feliz de compartir. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Te esperamos en el siguiente episodio para seguir disfrutando juntas de las entrevistas realizadas a Mujeres Líderes América. Aquí es tu radio, Radio Global Coach and PNL.